Buenos días, mucho gusto. Gracias por su llamada y yo también diría con todo respeto y cierta admiración, se lo digo honestamente, que hablo con un periodista muy particular también en la historia de la radiofonía uruguaya. Bueno, muy amable. No, porque todos lo tenemos como un referente. Muy generoso. Y es algo muy difícil, yo que soy de Paysandú, lograr desde el interior, porque la capital como que absorbe todo. Pero siempre yo desde hace muchos años, incluso con amigos en común, como el intendente de 33, Ardito Sánchez, siempre me hablaba, Serrano Abella, que estudiamos juntos con Dardo. Pero bueno, le quería decir eso ya que se dio la ocasión, disculpe. No, por favor, por favor. ¿Qué fue lo que concretamente habló sobre este tema de UPM ayer? Bueno, vio que el contrato de UPM es un cúmulo de irregularidades, que en la opinión nuestra, ¿no? Claro. Y bueno, y ahora nosotros, a UPM se le dieron los permisos en forma apurada y medio presionado, el gobierno anterior, presionado por la planta y por los plazos y por la empresa, se le dieron los permisos ambientales para que pudiera comenzar la construcción de la obra y el tren, condicionándolo a que en 6 meses, a partir de la concesión del permiso, que fue en mayo del 2019, tenía que presentar una serie de requisitos que sin eso la planta no puede funcionar. En esa resolución de mayo del 19 del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Medio Ambiente en aquel año, se le pidió que presentara un plazo máximo de 6 meses, máximo, o sea, cuando la resolución habla de plazo máximo no admite prórroga, se presenta ahí, si no se presenta ya se venció el plazo y no tiene forma de continuar. En ese plazo máximo de 6 meses ellos tenían que presentar los detalles del proyecto de la planta química que va a haber dentro de la planta, dentro de la empresa, el proyecto ambiental para cubrir la calidad del agua y los sedimentos del Río Negro, incluido el estado de la biota acuática, la característica del agua subterránea, etcétera, etcétera. La estructura de descargas de fluentes, porque ellos van a tirar 107 millones de litros de agua dulce por día, entonces ellos toman 110 millones de litros y devuelven unos 80 millones de litros con tóxicos, que eso va a destruir el Río Negro a lo largo de los años, pero de cualquier forma tienen que presentar un plan ambiental de cómo iban a diluir los tóxicos, porque ellos toman tanta agua para diluir los tóxicos. No presentaron ninguno de esos 3 planes que yo le dije, por lo tanto, si no hay dilución de tóxico, el tóxico se deposita en las orillas del río y eso va al campo. Además tenían que presentar una planta de tratamiento de fluentes que no la hicieron y una planta de tratamiento de residuos industriales dentro de la zona franca que tampoco la hicieron. Entonces, se le venció el plazo en noviembre del 19. Ahí vino el cambio de gobierno y las elecciones. Nosotros se lo adjudicamos a estos temas que fueron más importantes, si se quiere. Pero ha pasado ya, estamos en noviembre del 20 y la planta sigue exactamente igual con la totalidad de los permisos ambientales dados, pero ninguna condición cumplida. Por lo tanto, sabiendo eso, se presentó una acción de amparo, que es una herramienta judicial que no se utiliza demasiado porque exige una cantidad de requisitos para que el Poder Judicial lo admita, que haya violación de los derechos humanos notorias, eminente y que ya se esté produciendo la violación, que no haya otra manera de evitar el daño humano, y que el desastre sea cuantioso, digamos. Entonces, si se dan esas condiciones que no son tan comunes, el Poder Judicial puede, en un plazo de 72 horas, prorrogable a 96, ordenar que lo que está causando el daño se detenga. Bueno, el movimiento por un Uruguay sustentable, que yo integro, que es un movimiento ambiental importante, presentó la acción de amparo y el juez, pudiendo hacer lo que pasa casi siempre, que es rechazarla sin tratarla, le dio trámite al amparo y hoy se está notificando a la gente de UPM que tiene que presentarse una audiencia el martes con los permisos ambientales, que no tienen. Entonces vamos a parar la obra. Entonces lo que seguramente va a pasar es que el juez ordene la detención de la obra hasta que esas condiciones ambientales que el Estado le puso a la planta las cumpla. Ellos seguramente van a recurrir a un tribunal de apelaciones que tiene 10 días para dar la palabra final.
ahí se crea un problema. Si el Poder Judicial detiene la planta hasta que pase eso, el gobierno se va a encontrar con el problema que el plazo está vencido. Entonces ahí va a tener la dificultad de cómo solucionar el tema. Y bueno, y la solución puede ser que le otorgue una resolución nueva, pero esa resolución nueva ya es tema de este gobierno, no del anterior. Y este gobierno, recordemos que está presidido por el doctor Lacalle, que hizo un llamado a Sala, los ministros de la administración anterior, diciendo que ellos le estaban entregando la República a UPM. Entonces nosotros imaginamos que este gobierno no va a tener la predisposición a hacer una entrega tan grande a esta gente que no nos deja nada a nosotros. Entonces ahí se va a poder negociar, empezar de nuevo, si es que el proyecto sigue. Para eso usted súmele que en julio de este año se denunció a los 3 secretarios de la presidencia de Vázquez por la presunta por haber cometido un delito al cambiar el precio de utilización de alquiler de las vías, que implica que Uruguay pierda $400 millones por una coma. Y se presentó en fiscalía y el fiscal, pudiendo archivar el caso, le dio trámite y ya los llamó a declarar como indagados a los secretarios del presidente, que ya declararon y en su declaración manifestaron que el error de la coma era un error de la máquina de escribir, que no era culpa de ellos. Si este proceso penal sigue y son formalizados, como se dice ahora, que es lo que yo creo que va a suceder, los efectos civiles de un ilícito penal se anulan. Por lo tanto, por ejemplo, si usted roba un cheque y lo cobra, usted lo van a procesar por robar el cheque, no por cobrarlo. Pero si pueden obtener la devolución del dinero, la van a obtener. Entonces, si eso sucede, que nosotros creemos que debería suceder así, desde el punto de vista procesal, el contrato por la utilización de la vía también se cae y hay que renegociarlo. Si a eso usted le suma que ayer, haciendo unas excavaciones de 14 metros de profundidad a 2 metros de las casas de la gente, una casa se derrumba y queda un niño de 12 años apretado entre los escombros que gracias a Dios no tuvo lesiones graves, sino leves lesiones. Y hay 8.000 padrones más, según un censo que hizo la propia presidencia, afectados por eventuales daños a la propiedad. Todo eso usted lo suma. Sí, pero esos 1.000 padrones en un principio eran 200, creo, 204, 206. Sí. Y después resultaron 1.000. Y resulta que el país había convocado a una empresa también finlandesa a hacer un estudio que cobró $5 millones. Y no hay nadie. Y pasamos 60 a 80 millones más a pagar. Y el país jurídicamente tiene que enfrentar eso. No hay ninguna herramienta válida. No podemos concurrir a ningún lugar de la justicia para decir esto no fue lo que se programó. Se había calculado 200 padrones y son 1.000. Sí, además habían calculado 300 pasos a nivel y conexión y son 1.500. Bueno, poder se puede hacer, que es lo que estamos haciendo nosotros. El problema que tenemos nosotros ahora es que eso lo debería hacer este gobierno. Sí. Cuando hablo de este gobierno, incluyo a todos los partidos de la coalición, no dejo a nadie afuera. Sí. Pero este gobierno no lo hace. Incluido el suyo. Este gobierno está a favor de la empresa. Sí. Y el propio ministro de Transporte y Obras Públicas el otro día, en una declaración de prensa en la torre ejecutiva, dijo textual: puse todo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a trabajar para UPM. Bueno, eso es una ¿Para UPM o para el país? No, él dijo para UPM. Lo dijo, está en la versión, está la filmación en un canal de televisión. Que el ministro diga eso es una vergüenza, más en la situación en la que está el país. Entonces, claramente nosotros del gobierno no podemos esperar nada. Ahí no tenemos que retrotraer a aquella máxima artista, recuerda que usted conoce mucho el tema. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Porque el gobierno está jugado a UPM. Entonces lo que va a parar esta obra que ya está parada es la gente pacíficamente, sin violencia, utilizando el derecho, la naturaleza, que yo hace muchos meses atrás dije, me miraron medio raro, la naturaleza va a parar el tren, dije yo. Y lo paró, porque en los 273 kilómetros de vía, ahora se encontraron que hay más de 70 kilómetros que no lo pueden cimentar, porque lo que decía ese estudio que usted hace referencia de la empresa finlandesa de que había roca sólida, hay tejido vivo.
Entonces han escarbado hasta 5 metros de profundidad, porque yo recorrí esa ruta, y siguen sin encontrar la piedra. Entonces ahí no se puede apoyar la vía. La excusa que ellos tuvieron para no hacer los bypass en las ciudades es ahora el sobrecosto, que era el precio, que es el dinero que eso insumía. Ahora ya lo tienen solo el sobrecosto por los movimientos de tierra, etcétera. Y si usted anda yo por ejemplo que viajé este fin de semana al litoral, no sé, para ir para Cerro Largo, como UPM ya sabe que el tren va a estar pronto, está pensando en vías alternativas, que son rutas nacionales. Y en la ruta 3, por ejemplo, pasando Yun, y entre Yun y Trinidad, están haciendo una gran obra de ingeniería, cortando los arroyos para hacer calzadas que pasen por debajo de los puentes, para que pasen eventuales camiones con la infraestructura de las máquinas de UPM, que los puentes, si lo pasan por los puentes, el puente no los resiste. Entonces, como no pueden reforzar los puentes, están haciendo calzadas por debajo de los puentes, cortando los arroyos, creando diques de contención de agua con daño ambiental y a la agropecuaria tremendo. Bueno, ahora todo eso que lo veo yo como un ciudadano cualquiera, sí, y lo ve el ministro, lo ve el presidente, lo ve todo el mundo. Pero como nadie hace nada, porque todos trabajan para UPM, en una frase que yo más o menos manejo en forma simbólica, y los de UPM son unos arrogantes, porque cuando se le planteó el problema, los abogados de UPM dijeron, nosotros no tenemos que pagar nada ni hacer nada, eso claro, todo lo hacen ustedes. Bueno, pero si lo que hacemos es esto, lo que el derecho nos da. Si vivimos de rodillas es muy fácil que los otros se transformen en arrogantes. Si no somos capaces de defender la soberanía del país, es muy fácil que los otros se vuelvan arrogantes. Le agradezco su participación, su tiempo, diputado. Desde aquí, igualmente. A sus órdenes.